Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas que comentaros en el vídeo de hoy y todo lo que os vamos a comentar va a estar detallado en la descripción del vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Habiendo dicho todo esto, vamos a arrancar con el equipo Aston Martin porque desde Automotor Sport, un medio alemán muy fiable, han hablado, han detallado, han explicado, han analizado, por así decirlo, el AMR24 y sus debilidades y han dado la información que ellos tienen de cara a las actualizaciones que van a introducir este fin de semana, que van muy acorde a lo que se está informando, pero ellos van un poco más indicando en qué punto sobre todo se van a centrar, sobre todo qué objetivo tienen conseguir mejorar, que eso es lo que os vamos a comentar ahora mismo. Pero lo más interesante del análisis previo que hacen me parece muy interesante porque es lo que se ha contado aquí en el canal también, sobre todo analizando cuál es el punto sobre todo débil que tiene este AMR24, que al final a simple vista vemos dos debilidades que tiene claras este monoplaza, que es que no gestiona bien los neumáticos y que no funciona con mucha carga de combustible. Y en su análisis, Automotor Sport coincide en que en el problema empieza desde el eje trasero. Es decir, desde la suspensión trasera, lo que se ha contado aquí en el canal, y es que no está del todo optimizada y es lo que está provocando que los neumáticos se sobrecalienten demasiado, algo que es positivo para la clasificación, como ha contado el propio Alonso, que es algo que les hace pues normalmente conseguir unas buenas clasificaciones, pero muy negativo para las carreras. Y si luego nos vamos a un circuito como Miami, que se sobrecalentaban todos los equipos los neumáticos, pues el equipo que más sobrecalienta los neumáticos, desde luego que va a tener aún más problemas. Entonces eso está siendo generado por esa suspensión trasera, porque los neumáticos que se sobrecalientan y los neumáticos que por tanto se degradan más son los traseros, y está siendo justo por esta zona. Pero es que además esto es algo que está ocurriendo en menor medida también al equipo Mercedes, por lo que es razonable pensar en que justamente proviene de esta suspensión trasera de Mercedes que han fabricado nueva, que encima le han cambiado el sistema, y esto sería lo que lo está provocando. Ayer salieron palabras de Tom McCulloch, el director de rendimiento del equipo Aston Martin, quien indicaba que no, que este no era su problema, sino de cómo ellos cuidaban los neumáticos. ¿Por qué Tom McCulloch va a negar que sea este el problema si lo está siendo de verdad? Porque esto es lo que parece, según las informaciones que está viendo, que proviene de este aspecto, de este eje trasero, los problemas que está teniendo el equipo Aston Martin. Pues hay dos motivos por los que podría querer rechazar esa vertiente, rechazar ese análisis que se está haciendo, pese a que incluso ellos también, según se informa, sepan que desde luego viene de este punto. Que el primero de por qué rechazan esta afirmación es porque obviamente quieren negar que sea un problema de las suspensiones de Mercedes. No es solo ese problema, además, esto sí que hay que contároslo y ahora os lo especificamos, quiero decir, no es únicamente problema de esas suspensiones, porque Aston el problema es más acentuado. Ahora os explicamos esto, pero eso está claro. El problema proviene de ahí, pero en Aston Martin está aún más acentuado que en Mercedes, entonces hay una parte también que tiene Aston Martin que solucionar, eso es a lo que se refieren. Luego hay otra vertiente que además es el hecho de todavía tienen contrato con Mercedes, no para este año, ellos ya han comprado esta suspensión y por tanto no habría problema, pero también la suspensión del próximo año se la van a comprar a Mercedes, por lo tanto, bueno, pues por lo menos por calmar las aguas, por así decirlo, en estos 2 años que todavía te quedan usando esas suspensiones, salen a decir que el problema no está en esa zona. En cuanto a lo primero, en el hecho de también es un problema de Aston Martin, es lo que os decíamos, el problema principal son esas suspensiones y es algo que Mercedes tiene que solucionar, pero hay un problema que Aston también puede solucionar y es el hecho de la optimización. Por eso en Aston Martin, por eso en el AMR24 este problema es aún más acentuado, porque ellos todavía tienen que optimizar ese encaje, ese eje trasero que todavía no lo han hecho, y esto abiertamente lo han dicho desde inicio de temporada, y tendrán este fin de semana, va a haber actualizaciones para tratar de optimizarlo, que ahora es justo lo que os vamos a hablar porque es lo que ha comentado Automotor Sport, pero es algo que eso desde luego es por parte del equipo Aston Martin que tienen que tratar de solucionarlo. A ellos les llegó mucho más tarde esta suspensión trasera, por lo cual no tenían todos los recursos ni todos los conocimientos para hacerlo de primera.
traseras, pero claramente el problema viene aquí, está en esta zona, está en la parte trasera. ¿Por qué digo esto? Bueno, hubo una persona, por ejemplo, que en uno de los vídeos puso: no entiendo por qué la MR24 funciona tan diferente y gestiona tan mal los neumáticos en comparación con el AMR23 si es la misma base. Y es que justamente lo único que hay cambio grande con respecto al año pasado es la suspensión trasera, que la ha cambiado Mercedes, le ha cambiado el sistema, y es un nuevo sistema que desde luego te ha cambiado todos los componentes, toda la zona trasera, y es lo que está generando ese problema y que este coche funcione de una forma muy diferente. También tiene puntos positivos y siempre estamos destacando el negativo, pero el coche de Aston Martin este año es mucho más eficiente aerodinámicamente, pero genera estos problemas que también tienen que tratar ahora de solucionar, obviamente en base a optimización. Lo último a deciros, y continuamos con la información que hay de Automotor Un Sport, es: siempre sale, y lo quiero volver a recalcar, el hecho de ¿y por qué McLaren no tiene estos problemas? Porque es que ayer os lo contábamos, ayer hablábamos de las palabras de Tom McCulloch y os decía que desde luego podía decir esto, pero que el problema venía de ahí. Efectivamente, según Automotor Un Sport, también coinciden en que el problema viene de ahí. ¿Y por qué McLaren no tiene este problema? Porque McLaren no tiene la misma suspensión. McLaren hace sus propias suspensiones y sus suspensiones están funcionando mucho mejor que las de Mercedes. Está claro, es a simple vista, pero que va a volver a salir ese comentario, y siempre lo quiero recalcar en el vídeo. McLaren no tiene las suspensiones de Mercedes, McLaren solo compra motor a Mercedes. Quien sí que compra suspensiones y caja de cambios, aparte del motor, es Aston Martin y también es Williams, aunque en el caso de Williams se han quedado con la del año pasado, no porque fuera mejor, que no lo era aún así, sino porque no les daba tiempo a introducirlo en el monoplaza, ni por tiempo ni por recursos económicos. Pero eso es lo que hizo Williams. McLaren tiene sus propias suspensiones, por lo que los únicos que llevan la misma suspensión de Mercedes es Aston Martin, y efectivamente ambos tienen ese problema. Lo que pueda por ahora solucionar el equipo Aston Martin van a tratar de hacerlo este fin de semana en el Gran Premio de Emilia-Romagna. Hay ciertas partes que se pueden tratar, por lo menos Aston Martin, de solucionar, de mejorar, aunque desde luego la suspensión solo la puede mejorar como tal Mercedes, y tendrá que hacerlo, y esperemos a ver si consiguen hacerlo para tener un mejor rendimiento. Pero hay algo que desde luego por parte de Aston Martin sí que pueden hacer, y es lo que van a tratar de hacer este fin de semana, tratando de generar más carga aerodinámica trasera. El coche del año pasado generaba una carga aerodinámica trasera mayor incluso el Aston Martin que el Red Bull. Pero Aston Martin era el único equipo que era capaz de generarla, porque eran capaces de conseguir esa carga aerodinámica trasera con las suspensiones que había. Mercedes era más balanceado. En este caso, el coche está siendo muy de carga aerodinámica delantera, porque en la trasera no están siendo capaces por estas nuevas suspensiones de generarlo. Y ahora tratará Aston Martin de conseguir ese punto, que ellos, aunque tengan esa suspensión, pueden tratar de incluso generar más que el equipo madre, por así decirlo, que es Mercedes, porque ya el año pasado lo fueron capaces de hacer. Eso es lo que tratarán de solucionar, de hacer, y esos son los cambios que se van a introducir, con los cambios en el suelo, tratando de conducir de una mejor forma el aire hacia el difusor para generar esa aerodinámica trasera, cambios en los pontones, desde la entrada en sí hasta la ergonomía del pontón se va a ver modificada este fin de semana, tratando de conducir más aire hacia la parte trasera, sobre todo para tratar de solucionar este problema. No vas a llegar este año a los niveles de Red Bull, porque esa suspensión trasera te está limitando, que ahora mismo tiene esos problemas. No es como el año pasado, que sí que eran capaces de llegar a esos niveles, y por eso en un circuito como Mónaco funcionaban tan bien, pero tratarán de acercarse un poco más con esta actualización, y por eso tienen también grandes esperanzas con esta mejora, grandes esperanzas de que consigan mejorar el ritmo de carrera, que es algo que necesitan y que Alonso ha pedido, que es aportando más carga aerodinámica, en este caso trasera. Esto también Alonso lo ha pedido públicamente, porque así consigues gestionar mejor los neumáticos, puedes luego tener un mejor ritmo de carrera. Habrá que solucionar el problema con el tanque lleno, que eso sigue siendo un problema, pero que también se puede solucionar consiguiendo mejor carga aerodinámica trasera para tener un mejor balance en todo el coche y no notarse tanto el hecho de, cuando hay mucho combustible, que rindan tan mal ahora mismo como está pasando en Aston Martin. ¿Funcionará?
Saldremos de dudas este fin de semana, así que veremos finalmente en qué nivel está Aston Martin y esa es la información que tenía Automotor Un Sport. Así que vamos a continuar, tenemos que hablaros acerca también de Mercedes porque van a llevar novedades, pero antes justo de hablaros acerca de Mercedes tenemos que hablar sobre Ferrari porque les han arrebatado dos de los mejores o dos de los ingenieros que no estaban posicionados en un lugar más alto de dentro de Mercedes. Son Loic Serra a vuestra izquierda y De Ambrosio a la derecha. En el caso de Serra va a pasar a ser el nuevo jefe de ingeniería de rendimiento de chasis de Ferrari, mientras que De Ambrosio, que era la mano derecha de Toto Wolff, va a pasar a ser el nuevo subdirector del equipo Ferrari, mano derecha por tanto de Frédéric Vasseur. De Ambrosio era quien sustituía a Toto Wolff los fines de semana que no podía estar. Fijaros que es una persona bastante importante. De Loic Serra sí que se lleva hablando bastante tiempo. Ambos fichajes los querían hacer desde Ferrari e incluso antes de la llegada de Lewis Hamilton. De Loic Serra se lleva hablando desde el año pasado. De Ambrosio sí que se empezó a ver rumores ya con Hamilton en el anunciado, iba a decir con Hamilton en el equipo, no está ni siquiera todavía, pero ya con Hamilton anunciado, pero sí que se reporta que Frédéric Vasseur tenía estos dos fichajes de Mercedes en mente desde hace bastante tiempo y por supuesto sí que con la llegada de Lewis Hamilton podría haber propulsado, podría haber provocado de una forma más sencilla la llegada de ambos, así que son dos incorporaciones que va a hacer Ferrari muy importantes. Se unen a partir del 1 de octubre, su tiempo de gardening no llega ni siquiera al del año completo, así que esta misma temporada ya podrían estar vestidos de rojo. Y son dos personas más que se unen al equipo que no son italianas, que esto es algo que destaca mucha gente, pero sí que es verdad que desde que han dejado esa estructura, después de Jean Todt y demás, pasaron a querer una estructura italianizada, por así decirlo. Todo el mundo era italiano dentro del equipo, quizá no los pilotos, por supuesto, porque pilotos no ha habido italiano desde hace un montón de años, pero sí que dentro ingenieros, jefes de equipo, como por ejemplo Binotto, como por ejemplo Domenicali, estuvo como jefe de equipo también, pues siempre trataron de que fueran italianos, todo el mundo, tal. También es más fácil, y quiero decir, uno de los problemas que tiene Ferrari es traerte gente de fuera, porque no porque Italia sea mal sitio para vivir, creo que es mejor sitio que Gran Bretaña, pero claro, si los mejores ingenieros normalmente suelen ser de Gran Bretaña, o por lo menos ya están viviendo allí, cambiarte a un país diferente puede llegar a ser complicado, teniendo la posibilidad de quedarte en el mismo país en otro equipo, que puede llegar a ser otro reto. Bueno, pues esto es algo que tiene normalmente complicado, pero por ahora, desde la llegada de Vasseur, la verdad que están consiguiendo grandes incorporaciones que no son italianas, algo que, como digo, destaca mucho debido a estos inconvenientes que tenían normalmente. Ahora sí, regresando a Mercedes, que ha perdido estas dos figuras, tenemos que hablaros que este fin de semana van a llevar novedades, no se quieren quedar atrás, y al igual que Red Bull, Ferrari y Aston Martin también van a introducir novedades, o al igual que McLaren el pasado fin de semana en Miami, que recordemos que McLaren es que las logró adelantar, por lo menos en el coche de Norris, porque el de Piastri solo llevaba a la mitad, pero eran las mejoras que iban a introducir en Imola. Ha comenzado esa batalla desde luego por el desarrollo. Mercedes sí que llevó mejoras en Miami, pero ya os comenté en el canal que realmente esas mejoras eran atrasadas, eran unas actualizaciones que ellos tenían programadas para Japón, pero como estaban en ese punto que tanto Australia como Japón utilizaron los fines de semana para hacer experimentos, para tratar de encontrar todos sus puntos débiles, las atrasaron. No las llevaron a China por todo el tema del formato al sprint y circuito nuevo, y Miami, aunque era formato al sprint, lo tenían que acabar llevando porque las tenían que introducir antes ya de este primer paquete, pero lo que se llevó en Miami únicamente era optimización, eran piezas que antes de comenzar la temporada de por sí ya estaban programadas. Ahora llevan este primer paquete de mejoras, confirmado esto por Andrew Shovlin, director de ingeniería, quien en sus palabras afirma de que va a ser el primer paquete de mejoras con el cual no se habla demasiado, no se sabe exactamente qué es lo que van a introducir, pero yo me imagino que va a ser muy al estilo de Aston Martin, tratando de solucionar esa parte trasera para conseguir un mejor balance, pero además Andrew Shovlin recalca que este fin de semana y con las novedades va a ser muy importante para ellos, porque después de Imola vamos a ir a Mónaco y Montreal.
Y estos dos circuitos son dos donde Andrew Shovlin destaca que a ellos les va a costar mucho obtener un buen rendimiento porque va a exponer, ha dicho, sus debilidades debido a que son dos circuitos de curvas de velocidad baja y curvas cerradas, algo que le cuesta mucho al Mercedes al no ser muy balanceado, al no tener tampoco generar buena carga aerodinámica trasera. Fijaros, recordad por ejemplo que el Aston Martin allí el año pasado, que os estamos diciendo que era el equipo que más carga aerodinámica trasera generaba, fijaros lo bien que fue. Entonces son dos circuitos que requieren mucho ese componente y por ahora Mercedes no lo tiene. Encima Mercedes no tiene ese punto y ni siquiera es tan fuerte en clasificación como Aston Martin, digamos a lo mejor ese punto positivo para Mónaco, tampoco lo tienen, así que van a ser dos circuitos a priori que luego puedes llegar y que sea completamente diferente. La vida da muchas vueltas, pero bueno, a priori va a ser dos circuitos complicados donde van a exponer, dicen, esas debilidades, así que esperan un buen rendimiento en Imola. Otro equipo que espera un buen rendimiento en Imola es el equipo McLaren después de ya haber tenido su primera victoria de la temporada el pasado fin de semana en Miami. Es complicado replicarlo, pero desde luego que consideran que van a poder estar ahí y que van a poder estar ahí el resto de la temporada. Esto lo ha comentado Zak Brown, el CEO del equipo McLaren, que ha hablado acerca de su rendimiento en el pasado fin de semana en Miami y espera poder replicarlo. ¿A qué se refiere? Obviamente dan por hecho que habrá circuitos donde no vayan a estar tan bien. Fijaros, os diría uno, por ejemplo, y es que en Mónaco yo tengo mis dudas de que ahí vaya a ir bien McLaren porque el año pasado tampoco se les dio bien y sobre todo en curva, en general en un circuito de altísima carga aerodinámica, que no haya tanta eficiencia aerodinámica, que es algo que se le da muy bien a McLaren, y que no haya curvas de rápida velocidad, se les suele dar mal. No creo que en su caso Montreal, Canadá se les vaya a dar mal, tampoco creo que vayan a pelear por la victoria, pero bueno, que es por poneros dos ejemplos que también vienen ahora complicados. Entonces, McLaren aún así considera este fin de semana en Imola y en general a lo largo de la temporada que van a poder seguir peleando por victorias y que van a lograr más victorias de las que ya han conseguido en Miami. Esto no solo lo cree por el rendimiento que fue capaz de mostrar Lando Norris, sino por el rendimiento que también pudo mostrar Piastri sin las mejoras, que recordar que el australiano llevaba aproximadamente la mitad de las actualizaciones. Entonces, el haber tenido tan buen rendimiento, casi llegar al podio hasta que tuvo la colisión frente a Carlos Sainz, considera que demuestra que realmente sí están ahí y habrá circuitos donde podrán pelear por la victoria. Ahora bien, no cree que vayan a poder pelear el título, y es que considera que Red Bull todavía tiene una ventaja importante en general, y esto sí que es así. El problema es que para pelearles el título, quiero decir que McLaren va a poder pelear por victorias, en algún otro circuito lo hará Ferrari, y en algún circuito coincidirá que Red Bull quizá es el tercer equipo, pero eso va a ser la excepción. Como poquísimo, como casos como Miami, Red Bull va a ser el segundo equipo. Si no, van a ser el primero, casi siempre. Entonces ese es el problema para pelearles, obviamente, que desde luego siguen teniendo esa ventaja, pero por victoria sí que cree que vamos a poder ver esa batalla este año. No necesariamente Red Bull pelearles contra ellos, está diciendo, porque creo que tienen el campeonato asegurado, pero creo que podemos llevar la lucha a Ferrari. Creo que podemos plantar cara a Red Bull en algunas ocasiones, como hicimos en Miami. Oscar fue muy rápido y me siento mal porque toda la atención se ha ido a Lando, pero Oscar estaba corriendo en segunda posición, no muy lejos detrás de Max Verstappen, y el coche de seguridad no funcionó a su favor porque lo perdió. Podríamos haber tenido dos coches en el podio y nos da razones para pensar que podemos ganar algunas carreras más este año. Así que bueno, esto es lo que nos comenta Zak Brown, y ahora, llegando a Imola, empiezan a salir informaciones sobre los trazados italianos, porque recordemos que no tienen contrato más allá de 2025. Para la próxima temporada está confirmado que habrá dos carreras italianas, y desde el gobierno italiano llevan mucho tiempo asegurando que trabajan para mantener ambas en el calendario de la Fórmula 1. Desde 2020 hemos tenido ininterrumpidamente, con la excepción de 2022, pero por el tema de las precipitaciones, dos carreras en Italia, de nuevo porque en el pasado sí que las hubo, o incluso a veces se estuvieron alternando, pero luego sí que tuvimos un periodo bastante largo de solo tener Monza. Llevamos varios años ya con dos carreras en Italia y parece que esto está llegando a su fin, y en 2026 no va a ser posible tener dos carreras en territorio
suelo italiano. Esto lo afirman desde el propio país, que va a ser bastante complicado, que van a luchar con ello para intentar conseguirlo, pero que ahora mismo la Fórmula 1, con el objetivo de ampliarse, de conseguir más circuitos, más carreras en otros países fuera de Europa, con ese pensamiento de querer minimizar cuanto máximo posible la gira europea, consideran que 2 carreras en Italia va a ser muy complicado de mantener. Actualmente están ambas, ya se informó hace unas semanas que seguramente la que se caiga sea Imola y se mantenga Monza, así que perderíamos un circuito histórico que la verdad es una verdadera lástima. Pero es que es lo que llevamos avisando desde hace mucho tiempo, es que se quieren hacer 7 carreras, me parece un disparate, pero se quieren hacer 7 carreras en Europa. Es el objetivo que dijo una vez Domenicali. Me parece un disparate porque es que hay muchas carreras que se tienen que mantener, o quiero que se mantengan sí o sí, en Europa, que ya suman 7, más alguna extra que la Fórmula 1 quiere que se mantengan por el dinero, por lo que pagan y demás. Entonces yo lo veo muy arriesgado, pero sí que es lo que se ha dicho y a ver, tiene sentido en este punto y eso no me parece mal, quererse ampliar. Es más, yo quiero que se viaje también a África y se estaría viajando a todos los continentes. Ahora bien, hacíamos también el cálculo ayer, lo hicimos también, que en 2026 va a haber ya confirmados, hay 10 trazados urbanos o semiurbanos. Mi problema no es que dejemos de ir a circuitos como Imola, que son históricos, para ir a otras ciudades que a lo mejor pagan más o que la Fórmula 1 quiere explotar. Mi problema es que vayamos a circuitos como Miami, y sí, digo el ejemplo de Miami porque ha sido una buena carrera, me viene muy bien entonces, ha sido una buena carrera, todos los circuitos pueden llegar a dar buenas carreras, pero no es un circuito con personalidad. Y no lo digo por ser circuito urbano, que Arabia Saudí, por ejemplo, fíjate, me gusta, me ha acabado gustando, creo que es un buen trazado, pero Miami no. En un parking, en los alrededores de un estadio, eso no es un circuito. No lo era Sochi, por ejemplo, tampoco. Y gracias a Dios lo perdimos. A mí no me importa que se corra en Miami, pero que se haga en un circuito. A mí no me importa que haya 7 carreras en Estados Unidos, pero que viajemos, no sé, a Indianápolis, por ejemplo. Pues desde luego que sería el objetivo y eso estaría bien. Y no me parece mal que se amplíe y se pierdan carreras en Europa, pero para hacerlo, para ir a Miami, pues la verdad que eso sí que no me parece bien. Menos perder un circuito tan histórico como es Imola, pero al final es algo que vamos a ver. O es algo en España, no se van a mantener 2 carreras en España, por mucho que aquí lo estemos tratando de conseguir, por mucho que el circuito de Barcelona-Cataluña esté peleando por ampliar su contrato, se me haría muy extraño que no se amplíe. Si no se ha ampliado ya, que llevan tiempo tratando de conseguirlo, yo creo que desde luego lo vamos a perder. Y desgraciadamente, porque entre Barcelona y Madrid, sinceramente, veremos cómo es el circuito finalmente de Madrid, pero prefiero quedarme con lo bueno por conocido que por buenísimo por conocer, porque lo mismo por conocer es malo. Y fíjate que yo soy madrileño y quiero el circuito de Madrid. Pero 2 carreras en España tampoco vamos a mantener. Y 2026 vamos a tener 2 carreras porque no queda otra. Porque entra Madrid y porque Barcelona todavía tiene contrato. Pero en el 27 yo lo veo complicado. Y se irán reduciendo carrera tras carrera en Europa, desgraciadamente. Y como os digo, la que vamos a perder es Imola y es una lástima. Lo regresamos después de muchos años en 2020 y fue una delicia. Es que es una pasada ver Fórmulas 1 en correr en Imola. E incluso, por ejemplo, Nico Hülkenberg ha hablado acerca de este circuito y esto te demuestra la ilusión que tiene hasta un piloto por correr en un circuito como es Imola, porque es un circuito histórico y Hülkenberg no ha corrido en Imola, desgraciadamente para él. Esta va a ser su primera carrera en Imola. ¿Por qué no ha corrido? Pues porque cuando llegó a la Fórmula 1 en 2010 ya no estaba Imola en el calendario, desde que regresó en 2020 Hülkenberg no había estado y 2022, que iba a ser su debut entre comillas en este circuito, bueno, su debut total en este circuito, no pudo ocurrir en 2023, perdonad, por las precipitaciones, así que va a ser este año y va a tener este y el 25, pero no más. Y las palabras que ha dicho Hülkenberg en la llegada a Imola son: puede que solo sea la 7ª ronda, pero parece que ya estamos metidos de lleno en la temporada y volver a Europa sienta bien. No he corrido en Imola y estoy ansioso por tachar este circuito de la lista, ya que ha sido muy divertido en el simulador, pero ¿habéis escuchado a algún piloto decir estoy ansioso por correr? Voy a repetir el ejemplo, quizá me cebo con ellos, pero Miami,
Pues no, tampoco hay mucha expectación por correr en Miami, desde luego. Hay mucha expectación por lo que se genera afuera, pero no el circuito. Bueno, que ya lo que repito, que no es por criticar a Miami, pero que desde luego es una lástima perder Imola, que es todo lo que es lo que parece que vamos a hacer para ese 2026. Seguramente, por ejemplo, perderemos Barcelona y dentro de mucho tiempo seguiremos perdiendo circuitos históricos que han estado durante muchos años en Fórmula 1. Para mí no es problema si se cambian por un circuito que sea entretenido, que sea bueno, que sea Arabia Saudí, como digo, pero para ir a circuitos que sean de este estilo, sinceramente, por mucho que pongan dinero, pues no creo que sea positivo para la categoría. Pero bueno, eso es lo que decía Nico Hülkenberg. Lo último a comentar y ya finalizamos, y tenemos que hablar un poco acerca de su compañero de equipo este año, que el siguiente ya no lo será, es sobre Kevin Magnussen, porque ha hablado Helmut Marko acerca de soluciones para lo que ocurrió con Magnussen frente a Hamilton en la sprint. Y bueno, Magnussen también en la carrera no fue tan exagerado, ¿no? Pero sí que estuvo reteniendo un poco un tren durante un rato de la carrera. Lo hizo en Arabia Saudí y especialmente lo hizo en la sprint de Miami, que ha sido ya la gota que ha colmado el vaso. Ya vimos que Piastri, por ejemplo, dijo que cree que Magnussen está generando un mal precedente por el hecho de hacer esto. Y yo ya os comenté que no es Magnussen. Mientras a Magnussen se lo permitan, Magnussen hace todo bien. Si Magnussen está tratando de conseguir puntos para su equipo, es que hace lo que tiene que hacer. No es un mal precedente ni de Magnussen ni de Haas, que hay gente queriéndole echar la culpa a Haas. Obviamente es Haas quien quiere esta estrategia, pero tampoco tienen la culpa mientras se lo permitan. Quien aquí tiene la culpa es la FIA por no sancionar este tipo de cosas. Y el problema no es sancionar, quiero decir, él se está defendiendo, no tienes que sancionar una defensa ni ir más lento, pero sí que hubo ciertas acciones, el echar fuera de pista a un piloto, golpear a un piloto, que lo llegó a golpear a Hamilton, adrede además para tratar de mantenerse por delante, que sí que desde luego tienen que ser sancionables. Y esta es la propuesta que hace Helmut Marko, que es lo que ya os habíamos dicho aquí, que es que en lugar de sanciones de 10 segundos hay que ponerle un drive-thru. Es que es así de sencillo. Quiero decir, no quiero que sea estandarizado, porque sí que Marko dice a lo mejor de sustituir las sanciones de 10 segundos por drive-thru. Y eso tampoco me parece justo, porque simplemente, pues si tú cometes una sanción y ya está, y obviamente te ponen la sanción, y luego, por así decirlo, Hamilton acaba pasando y demás, no hay problema. El problema está en carreras como esta misma, donde Magnussen claramente está reteniendo a Hamilton, no hay problema hasta el punto ya cuando llega a haber sanciones, y cuando llega a haber sanciones hay sanción tras sanción, tras sanción, tras sanción. Y claro, es que Magnussen recibió 35 segundos de sanción. ¿La FIA de verdad cree que le importa? Si él no quería entrar en puntos y lo que estaban buscando era que Hülkenberg entrase en los puntos reteniendo a Hamilton y que no fuese capaz de pillarlo, le da igual acabar último. Pero claro, a Hamilton le sigues perjudicando. Cuando ya hay una sanción y otra por exactamente al final lo mismo, hay que actuar y poner ese drive-thru. No creo que tenga que ser estandarizado, pero no tiene que desaparecer el drive-thru o incluso el stop and go, que tampoco lo vemos ya porque la FIA no pone estas sanciones. Hay que usarse cuando se tienen que usar. Y ese era un ejemplo de un drive-thru clarísimo. Cuando ya le has puesto una sanción de 10 segundos y te vuelve a ocurrir lo mismo, hay que ponerle a Magnussen un drive-thru. Mientras no se lo hagan, a Magnussen no hay que criticarlo, si Magnussen hace todo correcto. Así que bueno, pues simplemente quería mostraros que también Helmut Marko opina lo mismo. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que seguiremos realizando. Y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.